Probablemente no había estado en una fiesta en mucho tiempo, al menos no desde la fiesta de Halloween del año pasado, y aquí estaba hoy, con un vestido rose gold sin mangas que tenía una larga abertura desde la mitad del muslo hasta los tobillos. Tenía un hermoso par de tacones brillantes que combinaban, y mi cabello estaba recién hecho en simples rizos de playa. Debí admitirlo, me veía increíblemente bien. Hoy era mi cumpleaños. Heng estaba actuando como si se le hubiera olvidado por completo. Me llamó desde el trabajo y cuando pensé que me iba a felicitar, dijo que estaba llamando para preguntarme si estaba preparando su cena favorita esta noche. Le había colgado a mitad de la frase. ¿Se había olvidado de todos los pasteles de 3 pisos que horneé para él? ¿Se había olvidado de lo lejos que siempre iba para llamar a sus amigos y organizar su fiesta de cumpleaños? ¿Qué tal los volúmenes de edición especial de los estúpidos cómics que le regalé todo el tiempo? Y cuando se trataba de desearle a su hermana el día de su cumpleaños, se había olvidado. Traté de decirme que todo era un pequeño acto para que pudiera sorprenderme más tarde esa noche, pero, a medida que avanzaban las horas, comencé a preguntarme si la fiesta solo iba a ocurrir en mi cabeza. Me senté sola en el bar, vistiendo mi mejor vestido y luciendo como una mujer que había sido plantada por su novio. ¿Qué tan patética era mi vida en este momento? Rebeca me había llamado esa tarde. Pensé que sabía lo de mi cumpleaños y que quería felicitarme, pero, en cambio, había dicho que quería verme esta noche y hablar sobre algo. Entonces, en lugar de venir vestida de casual, terminé usando mi vestido de cumpleaños. Tal vez estaba buscando cumplidos. Tal vez quería que dijera, «Oh, ese es un vestido encantador. ¿Cuál es la ocasión especial?» Y yo dijera, «¿Perdón? Hoy es mi cumpleaños». Y luego respondería, «Oh, feliz cumpleaños, Frin. Ya que estás toda arreglada, celebremos». Sí, lo sé. Patética. Ni siquiera era la palabra adecuada para mí en este momento. Más como desesperada. Incluso estaba lista para celebrar mi cumpleaños con la hermana de mi exnovia. La llamo exnovia porque no he sabido nada de Becky desde hace unos 6 meses. No había tratado de ponerse en contacto conmigo. Nunca escribió una carta y nunca le pasó ninguna otra carta a Rebeca que me dijera que había terminado las cosas. Becky era inteligente, había optado por no enfrentar las cosas. Esa cobarde. Es cierto que me pidió que esperara, pero ¿puede una persona esperar 6 meses sin saber dónde se encontraba? Había sido duro. Esas noches frías, acostada allí sola en la cama, pensando en lo que podría haber sido la vida si Becky todavía estuviera cerca y luego llorando en la chaqueta que le pertenecía y todavía olía a ella. Incluso Heng me daba miradas lamentables de vez en cuando, y estaban estos pensamientos que seguían corriendo por mi mente. ¿Y si Becky hubiera cambiado de opinión sobre mí? Tal vez pensó que no era lo suficientemente buena, tal vez conoció a alguien. Ese pensamiento en particular siempre me hacía llorar. La sola idea de que otra persona la tocara me llenaba de rabia. Becky había salido de mi liga, así que debería admitir que había tenido una aventura con ella, a pesar de su reputación de chica mala, la más peligrosa y humeante, y que de alguna manera no funcionó. En el fondo, sabía que no encontraría a alguien como ella, porque siempre compararía a cada persona con Becky. El zumbido de mi teléfono detuvo mi tren de pensamientos, y me sorprendió ver de quién era el mensaje. Amber Bennett. «Hola, enfermera Frin, feliz cumpleaños». ¿Cómo es que no estaba recibiendo un feliz cumpleaños de mi hermano o mi nueva mejor amiga? Estoy hablando de ti, Rebeca. Pero recibí un maldito mensaje de Amber Bennett. Tal vez el sol salió en el oeste. Mencioné que desde el momento en que Becky se fue, Amber ha estado actuando muy bien, lo cual era un comportamiento extraño. No solo me saludaba por los pasillos,
sino que se tomaba más tiempo para traerme café si compartíamos el mismo turno. Te deja boquiabierto, ¿verdad? Y comencé a preguntarme si era otra de sus travesuras engañosas de intimidarme. Gracias, respondí. Hasta pronto, escribió ella. Lo siento, llego tarde. Escuché la voz de Rebeca detrás de mí. Me dio un fuerte abrazo y se apoyó a mi lado en los taburetes del bar. Estoy tan contenta de que hayas venido. Rebeca se había cortado un poco el cabello. Llevaba una simple camiseta blanca de botones sobre jeans. Se parecía mucho a Becky, pero las dos hermanas eran tan diferentes. Mi corazón se hundía cada vez que miraba a Rebeca porque seguía recordándome a ella. Por supuesto que lo haría, le dije. ¿Notaste mi vestido nuevo? Sí, te ves tan hermosa, dijo, apenas mirando mi atuendo. Estoy un poco cegada por todo ese brillo. Pregúntame, ¿cuál es la ocasión especial? Vamos, Rebeca. ¿Puedo pedirte una bebida?, preguntó en su lugar. No, estoy bien. Rebeca ordenó un Jack Daniels. La bartender le sonrió con timidez. Era linda, con el pelo corto y cortado como un chico. Parecía un pequeño duendecillo. Rebeca le devolvió la sonrisa y le guiñó un ojo, sosteniendo una pequeña nota entre sus dedos. La leyó y la deslizó dentro de su bolsillo. Bueno, al menos alguien tendría algo de acción esta noche. Volvió su atención hacia mí. Entonces, ¿la razón por la que te llamé aquí?, dijo Rebeca con una cara seria. ¿Qué pasó? Sentí mi estómago revolverse. Rebeca no me llamaría si no fuera importante. Se inclinó más cerca. Hubo otro asesinato. Este es bastante similar a los que fueron orquestados por el Dr. Jeffrey Shaw. La miré en estado de shock. Esto no podría estar sucediendo de nuevo. ¿Te refieres a un asesino imitador? Tuve una sensación de hundimiento. Exactamente. ¿Por qué crees que alguien querría copiar esos asesinatos relacionados contigo y con Becky? Rebeca sacudió la cabeza. No lo sé. Sucedió aquí, en uno de los salones privados. ¿Qué? Sí, pero mantén la voz baja. No queremos que la gente se entere. ¿Quieres ver? Tal vez me ayudas si notas alguna pista. ¿Puedo?, yo pregunté. Si estoy contigo, Frin, no tienes de qué preocuparte. Le di un asentimiento y ella me condujo a través de la multitud de personas. Me sentía bastante incómoda. ¿Por qué estaba pasando esto otra vez? Pasamos la concurrida pista de baile hacia la puerta con manijas doradas. Rebeca abrió la puerta y una explosión de confeti me cegó momentáneamente. ¡Feliz cumpleaños, Frin! Hubo un fuerte unísono de voces familiares. Además de Rebeca, Heng y Nob, también estaban aquí. Y también Ambar Bennett, que tenía una sonrisa tonta en la cara. Su cabello rubio era largo, sus pecas parecían más claras. No extrañaba la forma en que sus ojos se movían de abajo hacia arriba, literalmente como una máquina de escaneo. Bueno, al menos Ambar sabía que me veía increíble en el vestido. Incluso ella no podía dejar de apreciar lo que estaba viendo enfrente. Muchas gracias, chicos, dije mientras abrazaba a cada uno por la sorpresa que no había visto venir. Yo debería haberlo sabido. Rebeca se estaba riendo y la golpeé juguetonamente. Ustedes deberían haber visto la expresión de su cara cuando le dije que los asesinatos estaban ocurriendo nuevamente. Los demás se rieron con ella, quedando como una tonta. Las expresiones de Frin eran totalmente como, «No esto otra vez, por favor». Rebeca estaba llorando de risa. «Espero que te hayas divertido haciéndome bromas», dije fingiendo un puchero, pero también amando la atención de tantas personas. El salón era acogedor y me di cuenta de que era uno de los mejores del club. Rebeca se había asegurado de ello. Estaba decorado con globos dorados y rosados. Mi nombre estaba escrito en diferentes globos, en letras individuales.
Una pequeña barra de aperitivos se encontraba en la esquina, repleta de papas fritas y hamburguesas, y luego vi los pequeños platos vacíos de comida en el suelo. Los traidores habían empezado a comer y beber antes de que yo llegara. ¿Y el pastel? Bueno, el pastel era una Barbie parecida a mí, vestida con el uniforme de una enfermera, sentada encima de la tarta, sosteniendo un cuchillo decorativo con glaseado rojo. Me reí y los miré. ¿En serio, chicos? ¿De quién fue la idea? Se señalaron el uno al otro. Fue idea de Heng, confesó Rebeca. Estoy muy conmovida con todos ustedes. Vamos a cortar el pastel, dijo Rebeca. Cantaron la canción de feliz cumpleaños mientras cortaba el pastel y, aunque me recordaba a la guardería, todavía me sonreía y me hacía feliz. ¿Quién no estaría contento de ser el centro de atención? Solo faltaba una cosa, y es Nam. Extrañaba a mi mejor amiga y deseaba que ella estuviera aquí. Me limpié una lágrima de la mejilla mientras se turnaban para darme el pastel. Las camareras comenzaron a traer comida que olía fuertemente. Comenzaron a servir tacos, rebanadas de pizza, pollo frito picante y rollos de salchicha. Y todos atacaron la comida como si acabaran de escapar de una isla. Empecé a preguntarme si mi fiesta de cumpleaños había sido una buena excusa para pasar el rato y compartir un momento juntos. Traté de cerrar la abertura de mi vestido cuando vi que los ojos de Ámbar permanecían allí más tiempo del necesario. Cuando tocaban música, todos se turnaban para bailar conmigo. Lo mejor era Rebeca bailando salsa. Ella me enseñó algunos movimientos increíbles. Lo peor tenía que ser mi hermano. No podía bailar para salvar su vida. Estaba riendo y pasando el mejor momento de mi vida. Casi olvidaba lo mucho que extrañaba a Becky. «Está bien, Frin abrirá sus regalos ahora», anunció Rebeca. Estaría bromeando si dijera que no estaba emocionada de abrir los regalos, como si tuviera 4 años de nuevo. Primero, encontré una enorme caja cuadrada que era de Rebeca. La miré sospechosamente. «¿Qué hay ahí dentro?», yo pregunté. «Tendrás que averiguarlo», ella dijo. La caja decía «Ábreme». Quité las cintas y el papel brillante y abrí la caja para encontrar otra caja envuelta dentro. «No puedes estar hablando en serio». «Lo estoy», admitió. Abrí la segunda caja para encontrar una tercera. Luego abrí la tercera para encontrar otra más pequeña dentro. Arrojé los envoltorios de regalo rotos en su cara sonriente y todos se partieron de risa. Finalmente, llegué a la sexta caja, que era la más pequeña. Dentro había una bufanda de Louis Vuitton, que estaba perfectamente doblada para parecer una flor. «Debe ser realmente costosa», dije. Rebeca agitó su mano. «No te preocupes por eso. La obtuve del mercado chino a muy buen precio. La mujer me dio un 50% de descuento». «Mentirosa», le dije sonriendo. «Gracias, Rebeca». Luego abrí el regalo de Nob, que era un hermoso brazalete. Me dijo que su esposa lo ayudó a escogerlo para mí. Después, abrí el regalo de Ámbar. Me había dado un ramo de rosas y una caja de chocolates surtidos y caros. Le di las gracias. Por último, abrí el regalo de mi hermano Heng. Era una caja plana y pesada. Traté de adivinar lo que había dentro y fallé miserablemente. Cuando arranqué el envoltorio de regalo, me sorprendió encontrar un nuevo iPhone. «Heng, ¿cuánto dinero gastaste en esto?», yo pregunté. Heng se encogió de hombros. «¿Recuerdas cómo ahorrabas dinero para comprar algo para ti, pero siempre lo gastabas en algo que yo quería comprar? Hiciste demasiados sacrificios por mí, Frin. Te lo mereces». Ni siquiera me di cuenta cuando mi hermanito creció tan rápido, dije y abrí los brazos. «Dame un abrazo». Él vino a mí obedientemente y me dio un abrazo. «Te quiero mucho, Frin. Te deseo toda la felicidad en este mundo». «Basta, me vas a hacer llorar y arruinar mi maquillaje. Pasé 2 horas en eso».
Rebeca se aclaró la garganta. Chicos, solo quería decir que ha sido genial conocerlos a todos. A lo largo de todo este caso, he logrado hacer algunos amigos y estoy agradecida por... ¿Por qué hablas como si te fueras a algún lado?, interrumpí el pequeño discurso de Rebeca. Rebeca me miró con simpatía y odié esa mirada. Lo que odié aún más fue lo que dijo a continuación. Tengo un vuelo temprano por la mañana, a Virginia, dijo, y la sala se llenó de silencio. Tengo que ir a la academia del FBI en Cuántico. El jefe de la oficina necesita discutir un nuevo caso conmigo y probablemente me estacionarán en otra ciudad para el trabajo. ¿Entonces realmente te vas?, pregunté. No llores, Frin, no lo hagas, me decía a mí misma. Vine a Forestville para ayudar a resolver el caso de Becky. Mi trabajo está hecho. Dado que no tomaré el puesto en Washington, tomaré esta nueva asignación en otro lugar, ella explicó. Lo siento, Frin. Ya veo, entiendo, dije con una sonrisa mansa y luego me volví hacia los demás. Chicos, muchas gracias por venir aquí hoy y hacer mi día tan especial. Fue el mejor cumpleaños que he tenido. Ya me había levantado. Me disculpé y comencé a salir del salón. Sabía que Rebeca me estaba siguiendo. No podía dejar que me viera llorar. Tal vez ella pensaría en mí como una amiga egoísta. Acababa de caminar hacia el bar cuando sentí un tirón en mi mano. Te iba a decir que no quería estropear tu cumpleaños. Sacudí mi cabeza. Es solo que... Pude sentir su pulgar acariciando mi mejilla. No tengo amigos ahora. Me gusta hablar contigo y pasar el rato. Simplemente me sentí tan... Te sentías cerca de ella cuando estabas conmigo, dijo Rebeca con comprensión. ¿Tiene sentido?, le pregunté. Lo tiene, ella dijo. Honestamente, si yo fuera tú y si me hiciera esperar 6 malditos meses, seguiría adelante. Ella nunca me pidió que lo hiciera. Soy la tonta aquí, admití. Y luego comencé a sentirme emocional nuevamente, pero no lloraría. Es mi cumpleaños y solo deseo que ella llame, o envíe un mensaje de texto o algo, cualquier cosa. No creo que ni siquiera lo recuerde. ¿Crees que estoy equivocada al aferrarme a ella? No puedo decirte qué está bien y qué está mal. Todo lo que puedo decir es que te mereces felicidad después de todo lo que has pasado, y espero que lo encuentres muy pronto. Hubo un destello de sonrisa y esperanza en sus ojos. Si quieres hablar conmigo sobre algo, siempre estoy aquí para ti. Gracias, y te deseo todo lo mejor para esta nueva tarea, le dije genuinamente. Entonces, ¿nos vamos? Me gustaría sentarme aquí sola un rato. Está bien, feliz cumpleaños una vez más. Te llamaré antes de irme mañana, dijo Rebeca, y se despidió con un beso en la mejilla, como solía hacerlo. Me instalé en el taburete, pensando qué había salido mal en mi vida. Pedí una sangría y solo miraba a la gente, tratando de mantener mis pensamientos felices a pesar de sentirme un poco sola. Por el rabillo del ojo, vi a alguien pasar y sentarse a mi lado. No miré hacia arriba ni hacia los lados, solo miré al otro lado. Si esta persona quisiera coquetear, se quedaría esperando. Disculpa si yo estoy equivocada, pero creo que te he visto en alguna parte. Esa voz, profunda y ronca, no podía ser. Me di vuelta en mi asiento. Estaba sentada a mi lado, su cabello castaño más grueso que antes. Se veía más saludable y mucho mejor, vestida de mezclilla negra, una chaqueta de cuero negra sobre una camiseta negra y llevaba botas altas. Me quedé sin aliento en la garganta. Sus ojos marrones bailaron con diversión y picardía. Ella estaba aquí. Mi nombre es Becky Armstrong, pero puedes llamarme Beck. ¿Cómo te llamas, hermosa? Tenía que estar imaginando esto, ¿verdad? Quiero decir, Becky no puede estar sentada aquí a mi lado, luciendo tan genial y ruda como un héroe de acción, dándome esa sonrisa encantadora y esa voz tan suave como la seda.
Seguramente había llevado mi imaginación demasiado lejos o había bebido demasiado. Bebí un sorbo de sangría. Los ardientes ojos marrones de Becky me evaluaron desde arriba del borde de su vaso. Dos pueden jugar un juego. No hablo con extraños, le dije. Oh, vamos, déjame invitarte una bebida al menos, ella continuó. Estaba actuando mucho al no parecer desesperada, pero todo lo que quería hacer era acurrucarme en su regazo y tener su boca sobre la mía. Incluso pensar en eso hizo que mis rodillas se debilitaran. «Tengo novia», le informé y esperé su reacción, para ver la sorpresa en su rostro o incluso la decepción, pero ella solo sonrió como lo astuta que era. «¿De verdad?», preguntó sonriendo. «Suertuda. Bueno, es una lástima, porque todavía estoy soltera. Ahora que sabes que tengo novia, ¿qué tal si vas y molestas a alguien más?», dije, tomando un sorbo de mi bebida. En lugar de sentirse insultada, como lo haría cualquier persona normalmente, se acercó a mí. Podía oler el olor abrumador de almizcle y lavanda. Era demasiado adictivo. Eso no había cambiado en ella, pero ahora tenía una apariencia más relajada. Sentí la necesidad de pasar mis dedos por su espeso cabello. «Solo quiero seguir molestándote hasta que finalmente te rindas», susurró cerca de mi oído, y eso puso la piel de gallina en mi cuerpo. Se había quitado la chaqueta de cuero y ahora podía ver la camiseta negra que llevaba debajo, dejando sus brazos descubiertos. Ni su delicioso cuerpo ni su sexy sonrisa me iban a distraer esta noche. Me había dejado sola durante 6 meses. ¿Esperaba una fiesta de bienvenida a casa? «¿Podrías dejarme en paz, por favor?», yo pregunté. En verdad no quería que se fuera, como siempre, pero prefiero comer hierba recién cortada del césped que admitirlo. «Te daré 5 segundos para que te vayas, algodón de azúcar. Si no lo haces, te llevaré a un salón privado como una mujer de las cavernas y luego no podrás decir que no. Escucha. 5. Tomé un sorbo de mi bebida. 4. 3. Me quedé sentada allí mismo sin mover un músculo. 2. 1. Se rió. «Has tomado tu decisión». Sus brazos pasaron por debajo de mis rodillas y el otro alrededor de mis hombros. Me llevó al estilo nupcial hacia los salones. Las cabezas se volvieron y algunas personas nos vitorearon mientras se abría paso entre la multitud conmigo en sus brazos. Finalmente me llevó a un salón mucho más privado. Un salón VIP precisamente, que era relativamente más pequeño que en el que había celebrado mi fiesta. Este tenía una cabina curva en la esquina en la que ambas podíamos relajarnos y hablar. Una botella de champán sin abrir estaba en el centro de la mesa con 2 copas altas, un ramo de rosas grandes, y las cajas de regalo estaban allí en una pila. Me senté en el medio, maravillándome de todo. «¿Lo recuerdas?», dije. Por supuesto que sí. Sus expresiones aún eran divertidas. «¡Feliz cumpleaños, Frin!». Una camarera entró y colocó un pastel del tamaño de un muffin frente a mí y salió de la habitación. Estaba decorado para parecerse a un algodón de azúcar, colores vivos como violeta, azul y rosa. Me reí. «Gracias. Eres bastante fácil de complacer», comentó. «Oh no, solo estoy complacida con tu gesto, pero eso no significa que no estoy enojada contigo por dejarme. Realmente no te dejé, ya sabes». Sus ojos ni siquiera estaban en mi cara, estaba mirando el escote en V. Estaría bromeando si dijera que no estoy disfrutando de cómo me mira. Tomé el pastel y le di un mordisco, sabía a cielo en mi boca. «¿Y ahora qué? ¿Me vas a desear y te vas de nuevo?». «¿No escuchaste lo que dije?». Nunca me fui. Se acercó y sentí el calor de su cuerpo junto al mío. No me dio la oportunidad de responder cuando acercó su rostro al mío y limpió el glaseado con una sonrisa traviesa.
Sabe mejor cuando lo pruebo así, susurró, mientras su mano rozaba el borde del vestido de forma casi imperceptible. La presión y la sensación de sus manos hicieron que mi corazón se acelerara. «Sería inapropiado decirte», dijo con voz ronca, «que siempre te vi desde lejos durante los últimos 6 meses. Te vi, Frin, cuando usabas ese ajustado vestido rojo y alardeabas». Ahora ni siquiera podía comenzar a entender lo que estaba diciendo porque hablaba tan cerca de mi oído que me desconcentraba. No pude aguantar más. Me volví para mirarla. Agarré un puñado de su camisa y acerqué su boca a la mía en un beso largo y sensual que hacía tiempo me debía. Su beso fue intenso, con una urgencia que me dejó sin aliento. Nos besamos como si no hubiera un mañana, como si alguna de las dos muriera, como si yo no sobreviviera si dejaba de besarla. «Te amo», murmuró. «Esperé tanto por esto. Llevé una vida de celibato durante 6 malditos meses, pero valió la pena. Será mejor que me dejes continuar». «Alguien nos vería», dije, sintiéndome ya mareada con sus palabras. «Nadie puede. Es una sala VIP, una que no tiene cámaras instaladas», dijo, y procedió a besarme de nuevo. Tomé aire, tratando de controlar los suspiros que brotaban de mi ser. «Aquí no, Beck. Vayamos a un lugar más privado». «Vámonos a mi casa», sugirió con una sonrisa diabólica. Nos detuvimos frente a un carro deportivo negro y elegante que solo había visto en las carreteras y en un episodio de Top Gear. Nunca soñé con conducirlo. Becky sonrió cuando la puerta se abrió hacia arriba. «¿Qué piensas? ¿Estás tratando de impresionarme?», pregunté deslizándome hacia el lado del pasajero. «Bueno, ¿está funcionando?», suspiré. «Beck, ya sabes que no estoy impresionada por tu riqueza y dinero. No quiero nada de eso. No me importaría si vivieras en una tienda de campaña». Ella se rió. «¿En serio?». Bueno, pensándolo mejor, tal vez lo haría. Quiero decir, una tienda de campaña no es realmente muy conveniente, ¿verdad? Sería muy conveniente para algunas cosas que tengo en mente para ti». Me picó los labios. «¿Sabes lo que me gusta de ti?». «¿Qué?». «Nunca pides más, solo haces lo mejor con lo que ya tienes y te amo tanto por eso». Mi corazón latía tan salvajemente. Mientras conducía hacia su casa, tenía que decirle constantemente a Becky que redujera la velocidad. Se veía tan feliz y mi corazón se disparó cuando vi la felicidad tan clara en su rostro. Un año atrás, había estado encerrada en una habitación, a veces con camisas de fuerza, restringida y, aunque parecía que no le importaba, había visto la desesperación clara en sus ojos. La idea de que yo era incluso un poco responsable de quitarle la oscuridad me complacía. El coche maniobró cerca de una mansión de 4 pisos, con la letra A marcada a ambos lados de las puertas. Estacionó el auto cerca de una fila de otros autos y comenzamos a caminar hacia la mansión. El patio era hermoso, recién cortado, y algunas áreas cubiertas de parterres. Un hombre de estatura media, bigote tupido y amables ojos grises nos recibió. Becky arrojó las llaves de su auto hacia el hombre, que las atrapó en el aire. Me dio la impresión de que los dos hacían esto a menudo. «¿Cómo te va, Lynn?». «Todo está bien, señora. La cena está lista para ser servida». Me lanzó una mirada y luego, a Becky, le dijo: «Si deseas cenar en tu habitación, haré que Lily lleve la cena arriba». Ahí estaba la sonrisa juguetona de nuevo. «Mírala con atención, Lynn. En un mes o menos, ella te dará órdenes en esta casa, así que será mejor que aprendas lo que le gusta y lo que no». Lynn parecía tan sorprendido como yo. Sus tupidos bigotes se crisparon. «¡Felicitaciones! Haré todos los preparativos de una vez». Y luego gritó en algún lugar en la parte de atrás: «Georgie, Lily,
Dorothy, tenemos una nueva dueña de la casa. Lynn, por favor asegúrate de que no nos molesten. Si necesitamos cenar o ayuda, te llamaré. Las criadas habían dejado de hacer cualquier trabajo que estuvieran haciendo y ahora me miraban furtivamente. Cada rincón tenía una cabeza curiosa, mirándome como si yo fuera una especie rara que el jardinero había encontrado en el césped y tenía la intención de maravillarse. ¿Qué significa eso?, le pregunté a Becky mientras empezábamos a subir la escalera de mármol. Significa lo que dije, respondió Becky vagamente. Disfrutaba mucho burlándose de mí. La casa probablemente fue construida en el siglo XVIII y tenía un aspecto gótico. El trabajo arquitectónico realizado fue brillante, pero tenía un aspecto moderno, clásico, lujoso y muy opulento. Nunca había estado en una casa como esta, y mucho menos entrado en una. Solo había leído sobre ellas en novelas románticas. Esta es la casa en la que Becky creció. La habitación de Becky estaba en el primer piso, una habitación espaciosa, con un balcón abierto y un baño adjunto. El baño era lo suficientemente grande como para caber todo mi apartamento. Me había imaginado que el dormitorio de Becky era extraordinario, pero era sencillo. Había una gran cama king size que dominaba el centro, el vestidor y una pantalla plana en el lado opuesto de la pared y algunas consolas de juegos. Una cómoda amplia que tenía unas botellas de perfumes encima. También noté otra puerta que se conectaba en la esquina y, cuando le pregunté a Becky a dónde conducía, dijo que era la oficina de su casa donde solía trabajar. El dormitorio era acogedor y encantador. «Ven a vivir conmigo», murmuró cerca de mi oído. «¿Cómo?» «Dije que vinieras a vivir conmigo». Besó la parte sensible detrás de mi cabeza y trazó un camino por la parte posterior de mi cuello. «Múdate a mi casa, vivamos juntas, algodón de azúcar». Antes de que pudiera decir algo, prosiguió. «Hay una habitación libre que conecta con mi oficina. Podrías poner tus cosas allí si quieres, o decorar esta habitación como prefieras». «No voy a ser tu juguete», dije y luego me corregí. «Lo que quiero decir es que no puedo vivir aquí, solo porque necesitas que esté cerca de ti cuando quieras. Sé que te irás de nuevo y yo... Sé mi esposa, Frin». Ella sonrió. «Señora de la casa, esposa mía. Quédate conmigo siempre». Casi tropecé con sus palabras. No esperaba que Becky volviera a mi vida después de 6 meses y me propusiera matrimonio de una manera tan casual. Sabía que estar con Becky no significaba que siempre me regalaría flores, que ella era una mujer difícil que todavía estaba atormentada por los demonios de su pasado. «Oh», dije, sorprendida de cómo lo había entendido mal. Y ahora la perspectiva de casarme con Becky me emocionaba, pero también me ponía nerviosa. Ella rió. «¿En qué estabas pensando? ¿Que me gustaría que vivieras aquí solo por atracción física? Tal vez pensaste que te haría firmar un contrato y que había una sala secreta extraña al final del pasillo. Beck, ¿estás segura?», yo pregunté. «Nunca he estado tan segura en mi vida», dijo, sus ojos mirándome con deseo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y fue entonces cuando supe que no me había pedido que me casara solo en broma, que hablaba en serio. El gran anillo de diamantes fue prueba suficiente. «Te pido una última oportunidad, algodón de azúcar. Si quieres, puedes alejarte de mí ahora mismo, pero debes saber que quiero cuidar de ti, amarte y hacerte el amor durante toda nuestra vida. Pero no cambia el hecho de que puede que no sea una esposa ideal. Todavía necesito que me borren mi nombre de algunos casos. Todavía soy difícil. Lucho contra esta oscuridad sofocante que a veces me consume, pero puedo asegurarte que no soy la misma mujer que viste atrapada en aquel asilo ese día. Tú me liberaste, Frin». Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Sostenía el anillo entre los dedos. «No quería ser esa imbécil que se aprovecha de ti primero
y luego te propone matrimonio. Si dices que sí, eres mía y yo soy tuya. Esta habitación, esta casa, el carro deportivo de afuera y la docena de autos, las sirvientas y cada maldita cosa que poseo será tuya. Si dices que no, sus manos temblaban, su voz temblorosa y baja. Era la primera vez que veía a Becky sin palabras o sin confianza. Me reí. ¿Estás tratando de sobornarme con tus riquezas? Si eso es lo que se necesita, dijo sonriendo. Te amo, Frin. Por favor, cásate conmigo. Déjame tener el honor de convertirme en tu esposa. Sí, me casaré contigo incluso si decides llevarme a vivir en una tienda de campaña, dije, yendo a sus brazos, secándome las lágrimas. ¿Cuánto tiempo ensayaste eso? Digamos que tuve 6 meses de práctica, dijo, y me reí. La risa murió cuando sus labios reclamaron los míos en un beso áspero. Nuestra ropa quedó a un lado, olvidada. Estábamos juntas, descubriéndonos con una nueva intensidad. Los gestos seguros de Becky me hicieron preguntarme sobre su pasado, pero en realidad no importaba. Me iba a casar con Becky. Me besó con una pasión que nunca había experimentado. Becky me abrazaba con fuerza y nuestros movimientos eran sincronizados. Así, cariño. Becky, mis palabras se ahogaron en su beso. Ella se rió. Las criadas podrían oírnos. Tras aquel instante, conversamos un rato hasta que Becky sugirió revivirlo, y yo no pude negarme. Si pudiera quedarme aquí para siempre disfrutando de su compañía, lo haría. Miré la luz de la luna que entraba por la ventana y me pregunté cómo había tenido tanta suerte este cumpleaños, y luego un pensamiento sombrío vino a mi mente. Heng, mi hermano. Él estaría solo si me casara y me mudara de nuestro apartamento, ¿no? ¿Cómo se las arreglaría viviendo solo cuando me necesitaba para las cosas más pequeñas? Miré a Becky a mi lado. Sus dedos dibujaban círculos perezosos en mi estómago. Como si leyera mi mente, preguntó: ¿Qué pasa, amor? Es Heng. Si me caso contigo y me mudo de nuestro apartamento, se sentirá solo. Ahuecó mi cara entre sus manos. Eso también lo he resuelto. Tenemos muchas habitaciones libres en esta casa. Heng puede mudarse con nosotras. Se quedará aquí contigo. ¿En serio? ¿Dejarías que mi hermano viniera a vivir con nosotras? Becky tomó mi mano en la suya, la que tenía el anillo, y la besó y continuó besándola como si no pudiera creer que yo estuviera aquí. Por supuesto, algodón de azúcar. Él es tu hermano pequeño, y al casarte conmigo, eso lo convertirá en mi cuñado. ¿No sería mi deber cuidar de él también? Gracias, Beck, dije. Hablaré con Heng sobre eso. ¿Tienes hambre?, preguntó, sus dedos moviéndose hacia abajo. Le di una palmada en la mano en broma. Contrólate. ¿Puedes culparme? No he estado contigo en mucho tiempo. Si hubiera dicho que no a tu propuesta, ¿qué harías? No terminaste la oración antes. Iba a decir, si dijeras que no, Frin, yo... ¿Qué? Pregunté con impaciencia. Encontraría una manera de hacerte decir que sí. Me reí y la besé. Nos quedamos allí en silencio. Con Becky fue un silencio reconfortante. Podía quedarme escuchándola respirar y no quería nada más de la vida. Beck, ¿puedo preguntarte algo? Pregunté, aunque me sentía distraída con su toque. ¿Te entristece que tu relación con Jeffrey pudiera haber sido diferente? Pregunté, apoyándome en mis codos. Becky me miró con una expresión despreocupada y perezosa. Sus dedos estaban jugando con mi cabello. Lamento que, si hubiera sabido de él antes, tal vez podría haber evitado muchas cosas. Fue despiadado, Frin, con una obsesión que lo llevó a querer destruirnos a Rebecca y a mí. Su final era algo que tarde o temprano iba a llegar. Le di un asentimiento.
Ella preguntó, ¿extrañas a tu amigo? Decidí responderle con sinceridad. De hecho, pienso en él a veces. Lo conozco desde hace años, Becky. Me pregunto si la amistad que teníamos era solo una ilusión. Y me duele. No, cariño, no lo pienses. Ella susurró. Haré que todos los malos recuerdos se vayan. Sonreí. Sé que lo harás. Me haces tan feliz. Te amo, Becky. Te amo, Frin. Fin.